delante de aquella pandemia, Jonás se asustó y escapó. Después el Señor, por segunda vez, lo llamó y él aceptó de ir a predicar esto. Y hoy todos nosotros, hermanos y hermanas de cada religión y tradición religiosa, oramos. Jornada de oración y de ayuno, de penitencia, llamada por el Alto Comité de la Fraternidad Humana. Cada uno de nosotros ore. Las comunidades que oren, las confesiones religiosas que oren a Dios. Todos hermanos, unidos en la fraternidad que tenemos en común en este momento de dolor y de tragedia. Nosotros no esperábamos esta pandemia. Llegó sin que la esperásemos, pero ahora está. Y tanta gente muere. Y tanta gente muere sola. Y tanta gente muere sin poder hacer nada. Tantas veces puede venir el pensamiento de gracias a Dios, a mí no me toca, me he salvado, pero piensa en los otros. Piensa en la tragedia y también en las consecuencias económicas, consecuencias de la educación, consecuencias, eso que vendrá después. Y por eso hoy, todos los hermanos y hermanas de cualquier confesión religiosa, oramos a Dios. Tal vez habrá alguno que dirá, esto es sincretismo religioso, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Rezarle al Padre de todos. Cada uno rece como sabe, como puede, como ha recibido de su propia cultura. Nosotros no estamos orando unos en contra de los otros, esta tradición religiosa en contra de esta otra. No. Estamos unidos como humanos, como hermanos, orando a Dios, según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias. Pero hermanos pregan orando a Dios. Esto es lo importante. Hermanos haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad mirando al único Padre. Hermanos y paternidad. Día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos qué cosa era una pandemia. Y llegó como un diluvio, llegó de un golpe. Ahora nos estamos despertando un poco. Pero hay tantas otras pandemias hoy que hacen morir a las personas. Y nosotros no nos damos cuenta, miramos para otro lado. Somos un poco inconscientes delante de las tragedias que en este momento ocurren en el mundo. Solo quisiera decirles una estadística oficial de los primeros 4 meses de este año.
que no habla de la pandemia del coronavirus, ne parla di un'altra. habla de otra. Nei primi En los 4 primeros mesi 4 meses de este año sono morti 3 han muerto 3 milioni millones 700 mil personas di fame. de hambre. C'è la pandemia della fame. Está la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Questa preghiera di Esta oggi oración de hoy, per chiedere che il Signore para pedir que el fermi Señor questa pandemia, aplaque esta pandemia, nos debe hacer pensar en las demás pandemias del mundo, sono tante. que son tantas. Pandemia delle guerre, La pandemia de la guerra, fame, del hambre tanti altri. y tantas otras. L'importante è che oggi Pero lo importante es que hoy, insieme e grazie juntos y al gracias coraggio al coraje che ha avuto questo alto comitato que ha della tenido este fraternità, alto comité de la fraternidad humana, juntos hemos sido invitados a orar cada uno según su propia tradición e a fare y a hacer una jornada de penitencia, de ayuno, también de caridad, de ayuda a los otros. Esto es lo importante. En el libro de Jonás hemos escuchado que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo y se convirtió, el Señor se detuvo. Detuvo aquello que Él quería hacer. Que Dios detenga esta tragedia, que detenga. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. preghiamo. Oremos. Oh Dio rico di misericordia, Oh Dios rico en misericordia, que llamaste a San Juan Pablo II, Papa, para guiar a toda tu Iglesia, concédenos, fortalecidos por su enseñanza, abrir nuestros corazones con confianza a la gracia salvífica de Cristo, el único Redentor del hombre. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Salpati da Troade. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad. El sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos las palabras a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante de púrpura, de la ciudad de Tiatira, una creyente en Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Cantamos la antífona que dice: el Señor ama a su pueblo. Cantate al Signore un canto nuovo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus bocas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo Spirito della verità darà testimonio. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y ustedes también dan testimonio. Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo disse Gesù En ai aquel suoi tiempo discepoli, dijo Jesús a sus discípulos: quando verrà il Paraclito, cuando que yo venga manderò el dal Paráclito, Padre, que yo les enviaré desde el Spirito della Padre, verità, el che Espíritu procede de la dal verdad Padre, que proviene del Padre, egli Él dará testimonio di me. testimonio de mí. E anche voi Y date ustedes testimonianza, también dan perché testimonio, siete con porque me están dal conmigo principio. desde el principio. Vi ho detto queste Les cose he dicho esto perché non abbiate para di que no se scandalizzarvi. escandalicen. Vi scacceranno dalle sinagoghe, Serán echados anzi, de las sinagogas. e nell'ora in cui Más vi aún, udite, llegará la hora en que los crederà di mismos rendere que les culto a den Dio, muerte pensarán que e tributan faranno culto a ciò Dios perché y los non tratarán hanno así conosciuto porque né il no han Padre, conocido né me. ni al Padre ni a mí. Ma vi ho detto queste Les cose he advertido esto affinché, para que, quando verrà la cuando loro llegue ora, esa hora, ve ne ricordiate, recuerden que ya lo che había io ve dicho. l'ho detto. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Il Signore ama il suo popolo. El Señor ama a su pueblo. Abbiamo cantato, Lo hemos nel cantado ritornello, en el estribillo nel canto interlezionale. del canto entre las lecturas. È una verità Y esta es una verdad che il popolo di Israele que el pueblo de Israel gli piaceva ripetere repetía
le gustaba repetir, el Señor ama a su pueblo. En los momentos más duros, el Señor siempre ama. Hay que ver cómo se manifestará este amor. Y cuando el Señor enviaba por medio de este amor a un profeta, un hombre de Dios, la reacción del pueblo era, el Señor ha visitado a su pueblo, porque lo ama, lo ha visitado. Y lo mismo decía la multitud que seguía a Jesús, viendo las cosas que hacía Jesús. El Señor ha visitado su pueblo. Y hoy, nosotros aquí podemos decir, 100 años atrás, el Señor ha visitado a su pueblo. Ha mandado a un hombre, lo ha preparado para hacer de obispo y guiar la iglesia. Haciendo memoria de San Juan Pablo II, retomamos esto. El Señor ama a su pueblo. El Señor ha visitado a su pueblo. Ha enviado un pastor. ¿Y cuáles son, le tracce ¿Y cuáles son di los buon signos pastore de buen pastor que podemos trovare in encontrar Paolo en San Juan Pablo II? Tante, Tantos, ma diciamo tre soltanto. pero digamos solo 3. Come dicono che i gesuiti sempre Como dicono dicen le que los cose di a jesuitas, tre. los jesuitas siempre dicen las cosas de a 3, digamos 3. La preghiera, La oración, la vicinanza al popolo, la cercanía al pueblo l'amore alla giustizia. y el amor por la justicia. San Giovanni Paolo San Juan Pablo II era un hombre de Dios perché pregava, porque oraba pregava tanto. y oraba tanto. Ma come mai un uomo che Pero ha como tanto un hombre que tiene di fare, tanto que hacer, lavoro tanto per trabajo guidare la Chiesa, para conducir a la iglesia, tanto tempo di tanto preghiera? tiempo de oración? Lui sapeva bene Él sabía il bien primo compito que di el un primer vescovo è trabajo pregare. de un obispo es la oración. Questo non lo ha detto il Y esto Vaticano II, no lo ha l'ha detto dicho San el Vaticano II, lo dijo San Pedro. Pietro, quando hanno fatto i diaconi, Cuando crearon los diáconos, disse, dijo, noi, y a vescovi, nosotros los la obispos, preghiera e la l'annuncio oración della parola. y el anuncio de la Il primo palabra. compito di un Nuestro vescovo primer è pregare, trabajo, el primer e lui trabajo lo de un sapeva, obispo e es lui lo orar, faceva. y él lo sabía y lo hacía. Modello di vescovo, Modelo de obispo, aquel que ora, el primer trabajo, la primera tarea. ci ha insegnato che Y nos ha enseñado que cuando un fa obispo l'esame di coscienza, hace el examen de conciencia, alla sera deve en la domandarsi tarde debe quante preguntarse ore oggi ho pregato. cuántas horas he rezado hoy. Uomo di preghiera. Un hombre de oración. Secondo traccia, Segundo uomo signo, di vicinanza. un hombre de cercanía. Non era un uomo No era distaccato dal un popolo, hombre separado del pueblo. anzi andava a trovare Es il más, popolo. iba a encontrar el Girò pueblo il mondo intero, y por eso dio vuelta al mundo entero, cercando il suo buscando popolo, a su pueblo, facendosi vicino. haciéndose cercano. E la vicinanza Y la cercanía è uno dei tratti di Dio con il suo es popolo. uno de los signos de Dios con su pueblo. Ricordiamo che il Signore Recordemos dice al que el popolo di Señor Israele, dice al pueblo de Israel, guarda, mira, quale popolo ¿qué ha avuto i pueblo suoi ha dei tenido così vicini un Dios come tu así con me? cercano como tú conmigo? Una vicinanza Una di cercanía Dio de col popolo, Dios con el pueblo che poi si fa que después se hace stretta in Gesù, estrecha en Jesús, si fa se forte hace in Gesù. fuerte en Jesús. Un pastore Un pastor è vicino al popolo, es cercano al al pueblo, non è pastore, de lo contrario è un no es gerarca, pastor, è es un jerarca, un amministratore, un administrador, forse buono, a lo ma mejor non bueno, pero no es pastor. vicinanza al popolo. Cercanía San con el Giovanni pueblo. Paolo San II Juan Pablo ci ha dato II l'esempio nos ha dado el di ejemplo questa vicinanza, de esta cercanía, vicino ai cercano grandi a e los ai grandes y a piccoli, los pequeños, ai vicini e ai lontani, a los que estaban sempre cercanos y vicino. a los que estaban Si lejos, pero él faceva estaba vicino. siempre cercano, se hacía cercano. Terza traccia, Tercer rasgo, l'amore alla giustizia. el amor por la A la justicia, justicia piena. pero a la justicia completa. Un uomo
un hombre que quería la justicia social, la justicia del pueblo, la justicia que caccia via le guerre, tira fuera a las ma guerras, la giustizia piena. pero la justicia completa. Por eso Juan Pablo II era el hombre de la misericordia, porque justicia y misericordia van juntas, no se pueden distinguir, Sono insieme. van juntas. Justicia es justicia, misericordia es misericordia, pero la una sin la otra non si trova. no se encuentran. E parlando dell'uomo Y della hablando giustizia del hombre de la misericordia, justicia y de la misericordia, pensiamo quanto ha pensemos fatto cuánto San Giovanni hizo Paolo Juan II Pablo II perché la gente para que la capisse gente misericordia. entendiera la misericordia. Pensiamo Pensemos, come lui ha portato Cómo avanti él la devozione a Santa Faustina, empujó la devoción y promovió la devoción a Santa Faustina, la sua memoria liturgica sarà per tutta la Chiesa. y ahora su memoria litúrgica será para toda la Iglesia. Él había sentido que la justicia de Dios tenía questa faccia di misericordia, este questo rostro de atteggiamento misericordia, esta conducta de misericordia. Questo è un dono che ci ha lasciato. Este es un don que Él nos ha dejado. La justicia y la misericordiosa y la misericordia justa. Preghiamolo oggi, Oremos a Él hoy para que nos dé a todos, specialmente ai especialmente a los pastores de la Iglesia, pero a todos, pastori, la gracia della preghiera, de la oración, la grazia la gracia de la cercanía e la grazia y la gracia de la misericordia, justicia misericordiosa y de la misericordia justa. Y precisamente sobre el altar donde se custodian las reliquias de San Juan Pablo II se ofrece esta Eucaristía. Benedetto il tuo santo nome. Alleluia. Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso, tu re potente, benedetto sei tu. Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome. Alleluia, alleluia. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ti offriamo, Signore, questo sacrificio. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos, en la confianza serena de ser liberados de los males presentes y futuros y de obtener la herencia que nos has prometido por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre
y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Tú das a tu Iglesia la alegría de celebrar la memoria de San Juan Pablo II. Con sus ejemplos la fortaleces, con sus enseñanzas la educas, con su intercesión la proteges. Por este don de tu benevolencia, unidos con los ángeles y los santos, a una sola voz, cantamos el himno de tu alabanza. Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. nella notte Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Acabada la cena, del mismo modo, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los santos apóstoles y los gloriosos mártires, con San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo, el Papa Francisco, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guiados por el Espíritu de Jesús e iluminados de la sabiduría del Evangelio, osamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. La asamblea celebrante entona en la fracción del pan el canto del Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. I peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Il Signore è mio pastore, nulla manca ad ogni attesa. In verdissimi prati mi pace, mi disseta a placide acque. E ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida, per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. Quale mensa per me tu prepari, sotto gli occhi dei miei nemici, e di olio mi ungi il capo, il mio calice colmo d'ebbrezza. Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni. Es el momento de la comunión. Se ha ofrecido el sacrificio de Cristo. Su cuerpo entregado y su sangre derramada en la cruz se han hecho presentes sobre el altar en la Basílica de San Pedro. Y ese sacrificio, único e irrepetible, el sacrificio de Cristo, se ha ofrecido al Padre. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life. Alleluia. Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita. Cammino
dinanzi a te, cantando la tua gloria. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Nella gioia camminerò, portando il tuo Vangelo, testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Cristo vive in mezzo a noi. Alleluia, alleluia. Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi. Alleluia. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 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 Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate Por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dei cieli. Di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. De la primera Figliuoli carta miei, de questo è il San Juan messaggio che Apóstol. abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figliuoli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedice il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Benedice il Signore, anima mia. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Benedice il Signore, anima mia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedice il Signore, anima mia. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Benedice il Signore, anima mia. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Benedice il Signore, anima mia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. El Señor esté con Dal ustedes. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Bien, nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre. La prima lettera di San Giovanni Apostolo. La primera carta de San Juan Apóstol, allí hay tantas cosas, luz y tinieblas, Bugia e verità, mentira y verdad, peccato e innocenza. a pecado de inocencia. Ma sempre l'Apostolo chiama alla concretezza. alla Pero verità. siempre el apóstol llama a la Ci concreción, dice che a lo concreto, y dice non possiamo essere in comunione con que no podemos Gesù estar e en camminare nelle comunión tenebre, perché lui è con luce, Jesús y caminar en las tinieblas, una cosa o l'altra, porque se es una il cosa grigio è peggio o ancora. otra. Il grigio Y el gris es fa peor credere che tu todavía, cammini, porque el gris hace ver que tú caminas non stai nelle tenebre. hacia la luz, porque no Questo ti estás tranquillizza. en las tinieblas y esto te Molto tranquiliza. traditore il grigio. El gris es muy Una cosa o traicionera, l'altra. o es una cosa o la otra. Anche va avanti, l'Apostolo dice, se diciamo di essere También senza peccato, va adelante el engañamos noi apóstol stessi. si pensamos la verità que non è estamos con noi. y somos sin pecado, pues Tutti abbiamo peccato. no es verdad, Tutti porque siamo todos peccatori. hemos pecados, todos somos pecadores. Qui c'è una cosa che ci Ah. può ingannare, no? Hay algo aquí que nos puede engañar. Tutti siamo peccatori, come chi dice buongiorno, Todos somos pecadores, como decir rituale, buenos días, cosa sociale. como algo social, como algo no, acostumbrado. Abbiamo una vera coscienza No tenemos una verdadera Io sono conciencia peccatore per del questo, pecado. questo. Yo La soy concretezza, y traiciono por esto y por la esto. concretezza, La la concreción, verità lo sempre concreto, concreta. la verdad. Le bugie sono Las mentiras eteriche, come son l'aria, tu non puoi prendere etéreas, son como el aire, no las puedes la agarrar. verità è concreta. La verdad es Tu concreta. non puoi andare
a confessare i Tú no tuoi peccati puedes ir a in modo confesar astratto. tus Sì, pecados sì, una volta ho perso la así de pazienza, modo un altro, ligero. Bueno, yo in un cose día astratte perdí la sono paciencia, peccatori. soy un La pecador. concretezza. Hay que ser concreto. Io ho fatto questo, Yo he hecho io ho esto, pensato questo, he pensado io ho esto detto questo. y he dicho La esto. concretezza Lo è quello concreto, che mi fa sentire peccatore sul serio. lo que me No, hace pecador en el sentir un pecador en Dice serio. nel Vangelo, Eso es lo que debo decir. ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti. Después e le dice en hai el rivelate ai Evangelio piccoli. que has escondido esto concretezza a dei los piccoli. sabios y le has dado la concreción a los Bello ascoltare más i pequeños. piccoli quando vengono a confessarsi. Es bello Non dicono cose strane, escuchar a dicono los cose concrete. pequeños cuando vienen a Y dalle volte confesarse. troppo No dicen concrete. cosas extrañas, Perché dicen cosas hanno concretas. quella semplicità Tienen esa che dà Dio ai simplicidad piccoli. de los pequeños. Sempre ricordo una volta che è venuto un bambino. Siempre recuerdo Dirmi una che vez era que triste vino perché un niño que aveva estaba litigato con la zia. triste porque había peleado Poi è con la andato tía avanti. y Ho luego detto, "Ma cosa ha fue fatto?" adelante Io ero a casa, volevo andare y a giocare siguió calcio. Un bambino. y después alla dijo, zia, bueno, "Mamma, sigo non c'è, non ci adelante, siamo voy a messi. jugar fútbol. Tu devi fare i compiti prima. Parola va, parola bene. Y Vieni. bien, al final le alla dijo, tú tienes que L'ho hacer mandata a quel paese. antes la tarea, le dijo la Era un tía. bambino Y grande al cultura final geografica. le dije, ay, Mi ha ya, detto anche basta il nome del contigo. paese al quale ha mandato la zia. Sono così semplici, Y concreti. este niño me dijo incluso a dónde había Anche noi mandado a la tía, dobbiamo de una essere manera semplici, muy concreti. simple, como una manera muy La concreta. concretezza ti porta all'umiltà, perché la umiltà è La concreta. concreción te lleva a la humildad. Siamo tutti peccatori, è una cosa astratta. Somos Io todos sono peccatore pecadores, per es questo, una manera de questo. decir abstracta. Esto me Yo va a la soy vergogna pecador guardare por Gesù, esto, por perdona. esto y por esto. Il vero atteggiamento del peccatore. La verdadera actitud del Se diciamo pecador di essere senza peccato, que quiere ser inganniamo perdonado. noi stessi e la verità non è con noi. El que In se modo di cree dire sin pecado se che no- engaña a sí Che mismo. siamo senza peccato. Si pensamos questa- que no questo somos atteggiamento astratto. pecadores, Sì, siamo peccatori, sì, ho perso la pazienza una volta, sì. Ma tutto sull'aria. somos pecadores y ese un tipo de pecador acuerdo como en el área. en Ay, realtà sí, una che vez peccare. pequé, hice esto. Ma lei sa, Eso no. tutti facciamo queste cose. Mi spiace. Si mi se spiace. confiesan y Mi dà dicen, dolore. sí, somos pecadores, hacemos todos No voglio esto, usted farlo lo più. sabe. Non voglio dirlo Un più. verdadero pecador voglio dice, pensarlo no più. quiero hacerlo más, no quiero pensarlo más, È no importante quiero decirlo más, se che noi arrepiente. dentro di noi Lo importante es que nosotros, peccati nostri. dentro de nosotros, La le demos concretezza. nombre a los pecados Perché que se cometemos, le demos manteniamo sull'aria, que sean concretos. finiremo nelle tenebre. Porque si le damos muchas palabras, piccoli. terminaremos en las Dicono tinieblas. quello che sentono, quello che pensano. Tienen que ser como los pequeños, que Ancora dicen non hanno que imparato lo que sienten, l'arte dicen lo que di- piensan. Di dire le cose un po' incartate perché si capiscano ma Los- non si dicano. Sí, hay personas que dicen las cosas de una manera un poco acartonada, ¿no? Que se sabe y no se sabe qué es lo que Io está ho ricevuto diciendo, una y esto no lettera está bien. Di un ragazzo da Caravaggio. Si chiama Andrea. Y esto dice, Mi raccontava cose sue, ma le lettere dei ragazzi e dei bambini sono las bellissime, cartas per la de concretezza. los niños E mi diceva, son interesantes. aveva sentito la messa Y me per decía televisione e che doveva que rimproverarmi había una cosa. escuchado este muchacho, dico que me había capace escuchado sia y con que me voi. tenía que regañar. E tu non puoi dire questo perché por haber con dicho la una pandemia cosa. Noi non possiamo toccarci.
y le había dicho, non vede che voi fate così con la testa hagan dietro un l'altro. signo de la paz, y me dijo, tú no puedes hacer eso porque estamos en una Anche pandemia. noi col Signore la libertà di dire le cose come sono. Signore, io sono in Nosotros peccato, tenemos que aiutami. tener la libertad de Come decir Pietro, no? al Señor las Quella cosas prima como pesca son. miracolosa. Señor, he pecado. Allontanati da me, Signore, che sono un peccatore. Avere questa saggezza Tener esta sabiduría de ser concretos, perché il diavolo vuole che noi viviamo porque el diablo quiere que Nel nosotros vivamos en la tibieza, nel grigio, en lo né gris, buoni né mali, ni bien né ni bianco mal, né nero, un grigio, ni blanco ni negro, una gris, vita che non piace al Signore. Il una Signore vida que no le gusta al non Señor. piace. Al Signore non piacciono i tiepidi. Al Señor no le gustan los tibios, Per non essere bugiardi. con Se ser confessiamo i concretos nostri para no peccati, ser Egli è mentirosos. fedele e giusto tanto da perdonarci. Ci perdona quando noi siamo Señor concreti. È tanto nos semplice perdona la vita spirituale. cuando Tanto estamos semplice, ma noi la arrepentidos. facciamo complicata Es con tan queste fácil sfumature, la no? vida espiritual E alla y fine nosotros non la arriviamo mai. complicada. En cambio, es simple. Chiediamo al Signore Pidamos la al grazia Señor della la gracia semplicità. de la simplicidad E che Lui ci dia questa grazia che dà ai semplici, ai y bambini, que ai Él ragazzi. nos dé esta gracia quello que simple que le da a los que no pequeños, a nascondono los quello que niños, sentono. que dicen las cosas como son, que Anche no se è una cosa sbagliata, ma esconden lo que dicono. sienten. Incluso si es Anche una con lui cosa dire le equivocada, cose, la trasparenza. ellos la dicen. La Non transparencia. Vivere una vita che non è una cosa Vivir nell'altra. No vivir La una vida gracia que no es una La cosa libertà u otra, per dire queste cose. sino tener la libertad para decir estas cosas, que nos dé la Conoscere gracia bene de conocer chi bien siamo noi. quiénes somos Davanti a nosotros frente a Dios. Y bien, el sacerdote y los asistentes llevan las ofrendas al altar, donde la hostia y el vino serán consagrados. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebidas de salvación. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Voglio, Dio, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo nella festa di Santa Caterina, patrona d'Italia e d'Europa. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor.
Signore sia con voi. e con il tuo spirito. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella sua vita Santa Caterina ci offrì un esempio nell'intercessione, un aiuto nella comunione di grazia, un vincolo di amore fraterno. Confortati dalla sua testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti. Y acuérdate de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria nel secolo. Signore Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta.